Bienvenidos, damas y caballeros, a una nueva sección del canal. En este caso se trata de un torneo, una lucha inalcanzable por la victoria. Y en este caso tenemos un torneo de batallas entre animales. Ahora bien, antes de que lo digan, no, este no es un video de Power Scaling. Yo ya dejé el Power Scaling hace mucho. Y segundo, no estamos tratando a los animales como personajes ficticios. Se van a tomar en cuenta sus estadísticas físicas a la vez que se van a tener en cuenta sus patrones de comportamiento, su ambiente y el cómo se desenvolverían en una situación que los impulse a pelear. ¿Sí? Lo digo porque hay personas que seguramente verán este video y dirán, otra persona que trata a los animales como si fueran Pokémon. Y no, no los vamos a tratar como Pokémon, los vamos a tratar como lo que son, animales. Pero, como bien dice el dicho, la vida en la naturaleza es una eterna lucha por la supervivencia. Y los animales tienen que estar bien diseñados para prepararse al momento de enfrentar el peligro. Y todos los animales que tenemos aquí, en mayor o menor medida, están diseñados para defenderse de una situación en la que se encuentren en peligro o que los impulse a pelear. Así que sin más dilación, comencemos. Nuestro primer encuentro es el guepardo contra el lobo gris. Sinceramente, y por más extraño que suene, el lobo gris tiene la ventaja asegurada. ¿Por qué? Es cierto que ambos dependen bastante del trabajo en equipo para someter a presas grandes. En los lobos esto ocurre con mucha más frecuencia porque en el caso de los guepardos es una rareza. Los guepardos por lo general suelen agruparse en manadas de hasta 4 ejemplares y generalmente lo hacen simplemente para enfrentar a animales más grandes que ellos como las avestruces. Sin embargo, es más común ver al guepardo cazar en solitario, y esto no pasa con los lobos grises, porque un solo lobo no tiene propósito. Un solo lobo no puede cazar algo más grande que un triste conejo, pero una manada de lobos te puede derribar un bisonte. Y tengan en cuenta que el mínimo en lo que refiere a una manada de lobos puede ser de hasta 6 ejemplares, el mínimo, porque las manadas de lobos por lo general son incluso más numerosas que son los 6 ejemplares. Pero si lo vemos en un combate individual uno contra uno, que bien podría darse en una reserva de vida silvestre, porque hay veces en donde depredadores de diferentes biomas son puestos en el mismo hábitat, lo cual puede salir bien o mal dependiendo de cómo están criados los animales. Le veo más ventajas de ganar al lobo, no solo porque tiene la ventaja en peso, ya que un lobo te puede pesar hasta 80 kilogramos o incluso 90, mientras que el guepardo no te pasa de los 70 y tantos, o cuando menos unos 70 kilogramos, si se quiere unos 75, pero hasta ahí. También tenemos el tema de que el guepardo, pese a ser bastante rápido, tiene menor durabilidad que el lobo. Los guepardos, si bien corren mucho más rápido, se cansan de igual forma bastante rápido. No tienen la durabilidad requerida como para perseguir a sus presas a las mismas distancias a las que los lobos persiguen a sus presas. Esto porque los caninos están diseñados biomecánicamente para tener un mayor aguante a la hora de correr que los felinos. Resisten más tiempo corriendo, aunque su velocidad por lo general sea menor. Y eso también les favorece porque gastan menos energía. Además, el lobo también cuenta con un pelaje más denso que le puede servir mejor a la hora de recibir los ataques. Y eso por no mencionar que los lobos están más acostumbrados al conflicto, ya que los guepardos son sumisos a la presencia de depredadores más poderosos como los leones, los leopardos o las hienas. En cambio, los lobos, si bien en solitario no son capaces de dar la cara frente a otros depredadores como los pumas o los osos grizzly, aún así tienen una mayor costumbre a la hora de enfrentar a otros animales por la comida. Véase, un lobo bien podría competir contra un glotón por devorar a un ciervo. En cambio, el guepardo, a la mínima de recibir algo de daño, suele abandonar a su presa, aunque sea a la hora de defenderse de animales como lo pueden ser los babuinos o incluso los buitres, que ni siquiera son depredadores, sino carroñeros. Así que, por eso, yo creo que el lobo tiene la ventaja. Y pasa al siguiente lugar en lo que refiere a la segunda categoría de contrincantes. Ahora, el bisonte contra el alce. Aquí creo que estamos de acuerdo en que gana el bisonte. No solo por el peso, sino por su función biomecánica. O sea,
El alce, si bien es un animal enorme, gigantesco, por no decir, tiene la particularidad de que no está tan bien diseñado para los impactos como el bisonte, porque su cuerpo no solo es más delgado, sino que además su cuello es menos fibroso y sus astas, por la longitud que tienen y por el diseño que tienen, son más propensas a romperse que los cuernos del bisonte. Además, el bisonte, al ser más chato y musculoso, está mejor diseñado para recibir los impactos. Y eso por no mencionar que las batallas entre bisontes suelen ser más intensas y brutas que las que tienen los alces. No digo que el alce sea un animal débil, para nada. De hecho, creo que perfectamente podría estar entre los más fuertes de esta categoría. Pero, sin duda, el bisonte es el más fuerte de los dos. Tigre de Bengala contra león africano. El eterno versus que jamás va a dejar de generar polémicas y debates. Incluso los documentales de vida silvestre se la viven discutiendo qué animal gana. Es más, biólogos se discutan a cada rato si gana el león o el tigre, y la división de opiniones está potente. Yo la verdad me voy por el tigre. ¿Por qué? Simple. Primero, el tigre es más fuerte. Viéndolo por el lado del peso, un león africano te puede pesar hasta 250 kilogramos. Por otro lado, un tigre te puede pesar hasta 13 kilogramos. No sé por qué me iba a retractar, pero bueno, 13 kilogramos y no de grasa, sino de puro músculo. Porque tanto el león como el tigre cargan una buena parte de su peso proporcional a la masa muscular que tienen. O sea, buena parte de lo que pesan deriva de su musculatura, y el tigre, en lo que refiere a la fibra muscular, es superior al león. Incluso es más rápido, ya que un tigre te puede correr un máximo de hasta 80 o incluso 90 kilómetros por hora. En cambio, el león te puede correr un máximo de 75 kilómetros por hora, iba a decir kilogramos, y eso por no mencionar el hecho de que, al menos lo que vienen siendo los leones machos, son mucho más perezosos que los tigres. Porque si bien los leones tienen la ventaja de trabajar en equipo a través de su sistema de manadas, que les proporciona una mayor tasa de éxitos a la hora de cazar que los tigres, los leones macho en particular son menos activos que las hembras, porque suelen aparecer única y exclusivamente para derribar a las presas más poderosas, como lo puede ser una jirafa. Y eso que en realidad cazar jirafas no es una costumbre entre los leones. De hecho, los leones suelen evitar bastante a las jirafas. Y por otro lado, el tigre es un animal que en el caso de los ejemplares machos y en las hembras, ya que tienen el mismo estilo de vida, suelen ser más activos, ya que los leones macho en particular pueden dormir de 18 a 20 horas al día, y eso no es algo que pase con frecuencia en los tigres. Sin mencionar que el tigre además puede saltar hasta 4 metros de altura, no es broma. Los tigres pueden saltar lo suficientemente alto como para alcanzar la espalda de un elefante asiático. E incluso hay videos que lo prueban. ¿Nunca han visto el video del tigre que salta por encima de un elefante para atacar al hombre que lo monta? Yo conocí ese video gracias a un documental que pasaban por la tele. Era uno que registraba y analizaba a los animales que más muertes humanas provocaban al año. Y el tigre está en una categoría bastante decente, incluso para ser de los animales que habrían con el documental. Así que por eso, y también por el registro histórico, en donde generalmente se reportan casos como el de, por ejemplo, hubo un caso de un tigre en un zoológico que se metió al hábitat de los leones y mató a un león con un garrazo en la yugular. Y también ha habido, por ejemplo, casos como cuando enfrentaron a ¿qué era? Un tigre de Bengala, si mal no recuerdo, y un león de Berberia, que es la especie de león más grande, y aún con eso el tigre lo superó. El tigre ganó la batalla. E incluso si nos remontamos a los coliseos romanos, a las batallas entre gladiadores, tanto tigres como leones eran puestos a pelear en más de una ocasión. Y adivinen qué, los tigres ganaban. Así que, por mera lógica estadística y respaldada por varios casos de la vida real, es que le doy la ventaja al tigre. Anaconda verde contra hipopótamo. A ver, seamos honestos, gente. La anaconda está sobrevaloradísima. Sobrevaloradísima. ¿Es uno de los reptiles más impresionantes del mundo? Sí, lo es.
pero está muy sobrevalorada. La anaconda verde no le llega para nada al nivel del hipopótamo. Porque para empezar, la anaconda verde, aparte de ser una serpiente bastante lenta, depende en extremo del ataque sorpresa. No solo pasan la mayor parte del tiempo en el agua por eso, sino que también porque sus cuerpos requieren demasiado de mantenerse hidratados, igual que el hipopótamo. Así que, suponiendo que el hipopótamo que vamos a tener en cuenta en un posible encuentro es un hipopótamo invasor de Colombia, de los que pertenecían a Pablo Escobar, entonces tenemos que la anaconda ni siquiera se atrevería a atacarlo. De hecho, es más normal pensar que el hipopótamo sería quien ataque a la anaconda, porque el hipopótamo en Colombia se la vive destruyendo a la fauna nativa de ahí. De hecho, los manatíes y los capibaras están en constante peligro por culpa de estos animales. Y la anaconda no sería una excepción. O sea, ten en cuenta que este animal no solo es mucho más grande que la anaconda, sino que el estilo de caza de la anaconda requiere de atrapar a su presa con sus mandíbulas y una vez que la anaconda muerde a la presa no se puede soltar porque los dientes de la anaconda son como ganchos. Se sostienen y si uno jala a la anaconda, solo logrará arrancar un pedazo de piel de la víctima. Así que, bajo esas circunstancias, la anaconda usa su enorme musculatura para enrollarse en la presa y hacer que vaya perdiendo el aire, algo que no puede hacer con el hipopótamo, un animal que ya supera la tonelada de peso y que sería perfectamente capaz de aplastarla con sus mandíbulas. Así que veas por donde lo veas, el hipopótamo la hace polvo. Morsa contra oso polar. A ver, este es un caso que perfectamente podemos ver en la vida real. Lo que refiere al Ártico es, de hecho, algo relativamente común, si lo queremos ver de cierta forma. Y digo relativamente por una peculiaridad, y es que si bien en la cultura popular estamos acostumbrados a imaginarnos al oso polar como el vencedor, porque se tiene la creencia de que el oso polar es el depredador natural de las morsas, lo cierto es que los osos polares siempre prefieren cazar otras presas como las focas grises o las belugas por un sencillo motivo: no pueden hacerle nada a las morsas. Nada. Amigo, ¿podemos hablar de lo infravalorada que está la morsa? El oso polar es un depredador implacable, una bendición genética. No solo es un excelente mamífero terrestre, sino también un excelente mamífero marino. Es capaz de nadar por horas, si no es que incluso días, si no me falla la cabeza. Y tiene un pedazo de mandíbula junto con unas garras monstruosas. Es un super depredador en toda regla y uno de los animales más bendecidos por su propia genética. Pero aún con eso no puede hacer nada contra la morsa. Porque lo que pasa es esto. Las morsas, como son menos inteligentes, es común que se asusten al ver un solo oso polar. Y por eso cuando van en grupos se alteran y empiezan a hacer un escándalo. Entonces lo que hacen los osos polares es que ven a una morsa que esté más distanciada del grupo y la agarran, pero siempre que las agarran no pueden hacerles nada, porque la piel de la morsa es demasiado gruesa. Es tan gruesa y tan dura que ni siquiera garras tan grandes como un plato de cocina convencional pueden atravesarlas. Y eso por no mencionar la superioridad de la morsa en peso y los colmillos que tiene, que si bien es cierto que son frágiles, y por lo general no suelen utilizarlas de la misma forma en la que los hipopótamos utilizan sus propios colmillos, aún así son lo suficientemente afilados como para causarle daños letales al oso polar. Pues al fin y al cabo, lo que vienen siendo las heridas por desangramiento son algo a tener en cuenta para los mamíferos, contrario a otros animales como diferentes especies de reptiles, que por lo general cicatrizan estas heridas con facilidad. Así que dicho lo dicho, la morsa es la que se lleva el título de vencedor. Cocodrilo de agua salada contra gorila. A ver, independientemente del tipo de gorila del que hablemos, yo voy a soltar una realidad. Voy a soltar una verdad. Poner a pelear a un cocodrilo de agua salada contra un gorila, la especie que sea, es lo mismo que poner a pelear a Godzilla contra King Kong. Es literalmente el mismo tema, porque es igual de disparejo, amigo. El cocodrilo lo hace sopa de macaco. ¿Podemos hablar de lo sobrevalorado que está el gorila? A ver, sí, el gorila es pesado, eso no se puede negar. Es de hecho el primate más grande que sigue viviendo hoy en día.
porque claramente el más grande en la historia es el Gigantopithecus. Además, también hay que tener en cuenta otra cosa con respecto al gorila, y es que tiene un nivel de masa muscular monstruosa, uno que no solo duplica el nivel de masa muscular que tiene el ser humano en su estado más alto, sino que además es capaz de levantar 10 veces lo que levanta un ser humano en su punto más alto de fuerza. Sin embargo, hay algo que la gente no toma en cuenta de los gorilas. Son demasiado mansos. Los gorilas son animales que pasan la mayor parte del tiempo no haciendo absolutamente nada. Se la viven todo el tiempo sentados, rascándose la panza, comiendo hormigas y plantas. Literalmente, el estilo de vida del gorila requiere ser el animal más flojo habido y por haber. Y en casos en los que se pelean, son más que nada peleas cortas o que ni siquiera llegan a puntos extremos. Los chimpancéses, por ejemplo, son unos totales asesinos que se ponen muy bestias cuando pelean. El chimpancé es capaz de hacer añicos a su oponente hasta que ya no luche más. Y son animales con un nivel de agresividad tan feroz que la replican con otros primates, los humanos incluidos. Pero los gorilas son demasiado tranquilos. Y incluso si no tenemos en cuenta eso, no puede hacer nada frente a un cocodrilo de agua salada. No solo porque el cocodrilo lo supera en peso, sino porque todo el daño que puede aplicar el gorila con sus brazos no se compara al nivel de poder destructivo que tiene la mandíbula de un cocodrilo de agua salada. ¿Te das cuenta de que este animal es capaz de someter a tiburones con esos dientes? Amigo, el cocodrilo de agua salada es conocido por comer tiburones. ¡Tiburones! Y no solo se come a los tiburones, también se come al ganado, lo cual incluye a las vacas, que son más fuertes que los gorilas, aunque no lo crean. E incluso se come a animales como los canguros, que si bien estos sí no se comparan al gorila en lo que refiere a masa muscular, tampoco son poca cosa. E incluso si no tenemos en cuenta eso, ¿saben cuál es la diferencia de tamaño que hay entre estos dos animales? Obviamente el gorila es más alto porque el gorila se inclina y todo. Mide como hasta 1,75 m de altura o más. Pero tampoco es King Kong, amigo. No es un gorila de 3 metros. En cambio, el cocodrilo de agua salada te puede medir hasta 6 o 7 metros y alcanzar la tonelada de peso. ¿Te das cuenta de la diferencia que hay entre un animal y otro? Uno es un mono grande y otro parece un fucking dinosaurio. No hay punto de comparación. Incluso si lo golpea, no le va a hacer nada. ¿Sabes lo duras que son las escamas y los osteodermos de los cocodrilos? El cocodrilo del Nilo, que es una especie más pequeña que el cocodrilo de agua salada, puede llegar a sobrevivir a disparos de escopetas. ¿Te haces una idea de la resistencia que tiene ese animal? Es más, a un cocodrilo le puedes quebrar la mandíbula superior o incluso la mandíbula inferior y la herida va a cicatrizar. Las heridas de estos animales cicatrizan sin importar que les quites una pata o varias, y aún así, con todas las dificultades que pasa, seguirá vivo por unos cuantos meses o incluso años. Porque un cocodrilo bien alimentado puede pasar un tiempo absolutamente alargado de tiempo sin comer. Un cocodrilo bien alimentado literalmente ya no tiene que hacer nada más. Esto no es una pelea, es una maldita masacre. El cocodrilo lo destroza. El rinoceronte blanco contra caballo doméstico. A ver, he de decir que el caballo está algo subestimado. Porque hay gente que considera que simplemente por ser un animal frágil es un animal débil. Y no lo es en lo absoluto. A ver, es cierto que el caballo tiene sus puntos débiles, principalmente las patas, ya que al ser de patas ligeras, es común que si una pata se le rompe al caballo o si le crecen demasiado las pezuñas y se tuerce una pata por lo mismo, se termine muriendo. Del mismo modo, se pueden morir de muchas más formas, como lo puede ser que se le enrollen los intestinos, que se estresen de más, que duerman de más, que les dé gripe, etcétera, etcétera, etcétera. Pero he de decir que la patada que tienen es de las más funcionales que tienen los mamíferos hoy en día, porque como movimiento defensivo, la patada de un caballo es despiadada.
Genuinamente, una patada de caballo te hace más daño que la mordida de un jaguar, y hace casi tanto daño como la mordida de un cocodrilo. Pero aún con eso, no tiene nada que hacer frente al rinoceronte blanco. A ver, el rinoceronte blanco tiene sus debilidades, claro, tiene una vista nefasta y es extremadamente tonto. De hecho, en este ámbito el caballo destroza al rinoceronte. Pero si sumas lo gruesa que es la piel del rinoceronte y lo funcional que es ese cuerno para realizar ataques defensivos, el rinoceronte lo hace pedazos. Elefante africano de sabana contra camello dromedario. Mira, mismo caso. El camello es un animal con el que hay que tener cuidado. Porque se ve todo tonto, se ve todo buen pedo, pero a la hora de que te muerda, tienes que tener cuidado porque tiene una mordida devastadora. De hecho, su fuerza de mordida, si bien no es mala, no recae tanto en el daño que hace. Lo que recae en el daño de mordida del camello, fuera de la fuerza de mordida, que también se debe tomar en cuenta, es que son propensos a tener diferentes bacterias en la boca, al igual que las focas. Y además sus dientes son más afilados que los de muchos herbívoros, lo cual también se debe tomar en cuenta, sin mencionar que un camello tiene la fuerza para empujarte o a quitarte con las mandíbulas, y bueno, si se le da por aplastarte y sentarse sobre ti, prácticamente te saca todo el aire de los pulmones y te puede incluso quebrar la columna. Pero aún con eso, no tiene nada que hacer frente a un animal de 6 toneladas que literalmente tiene la función de ser un tanque viviente capaz de derribar un autobús. Sencillamente no tiene nada que hacer frente a un elefante. Nada. Bien, ahora, lobo gris contra bisonte. Aquí creo que está más que claro que gana el bisonte. Digo, los lobos grises solo pueden cazar bisontes si van en manadas numerosas. Y aún así, los lobos suelen preferir a las crías y a los ejemplares enfermos o viejos porque saben que son los más vulnerables. Porque enfrentar a un bisonte adulto bien formado es, es demasiado arriesgado. El bisonte lo hace pedazos. Lo hace, pero pedazos a más no poder. Lo hace carnitas. Esto ni siquiera es una pelea. Es, es un video snuff, amigo. Es un video de tortura masiva para el lobo. Tigre contra hipopótamo. Mira, el tigre podrá ser el felino más poderoso del mundo, pero no tiene nada que hacer contra el hipopótamo. Que a ver, sí, que es más rápido y puede saltar una altura enorme. Como ya dije, un tigre te puede saltar hasta 4 metros de altura. Pero el hipopótamo, primero, le va a soportar todo. Todo. El hipopótamo le va a soportar todos los ataques porque tiene una piel lo suficientemente resistente como para soportar los ataques de los leones. Y aunque los tigres son más fuertes que los leones, no hay una diferencia tan grande como para suponer que va a haber una diferencia en el resultado. Además, el hipopótamo, como se le dé por ir a toda velocidad contra el tigre, abrir las mandíbulas y aplastarlo con ellas, lo cual es altamente probable porque el hipopótamo es sumamente agresivo y territorial, ese tigre no la va a contar. Así que el hipopótamo es indiscutiblemente el ganador. Morsa contra cocodrilo de agua salada. A ver, hay que tener en cuenta que imaginar estos dos animales en un mismo escenario es prácticamente imposible. Porque la morsa es un partidario de aguas frías. Porque es un animal cubierto de grasa y bien adaptado para aguas gélidas. En cambio, el cocodrilo de agua salada es un animal adaptado a climas cálidos. Por algo es el depredador más grande de toda Australia. Y por algo los cocodrilos pasan la mayor parte del tiempo en los ríos, a mitad de la orilla de la playa, para recibir algo de sol, ya que les ayuda a regular su propia temperatura corporal. Pero suponiendo que ambos animales estén, no sé, en un estanque artificial tipo una piscina de cloro o cualquier cuerpo de agua neutro en el que ambos animales puedan estar contenidos por un tiempo limitado, es lógico que si dejas al cocodrilo sin comer una monstruosa cantidad de tiempo, quiera alimentarse de algo y tal vez, solo tal vez, intente alimentarse de la morsa. El tema es que si bien el cocodrilo de agua salada tiene unas mandíbulas mucho más poderosas que las del oso polar, igualmente veo muy difícil
que atraviese la piel de la morsa, porque es muy gruesa. Y del mismo modo, es muy difícil que la morsa le haga daño al cocodrilo, porque la morsa, como dije, si bien tiene unos colmillos afilados, no son lo suficientemente gruesos como para poder atravesar los osteodermos y las escamas del cocodrilo. Del mismo modo, hay que tener en cuenta que la diferencia de peso entre ambos animales no es tan dispar, ya que ambos suelen alcanzar por lo general la tonelada de peso. Sin embargo, creo que aquí hay un rasgo que hay que tomar en cuenta de ambos animales, y es la corpulencia. Si bien el cocodrilo es bastante corpulento, la morsa lo supera en ese ámbito. Y suponiendo que la morsa se arrastre por encima del cocodrilo y se le ponga encima, es probable que eso le dé la victoria en una posible batalla. Batalla que igualmente tampoco sería tan épica como uno se podría imaginar, porque las morsas, como dije, se estresan fácilmente y el cocodrilo podría empezar la batalla asustándola o tratando de predarla. Pero si la morsa, bajo el estrés, se pone por encima del cocodrilo, el cocodrilo no se la va a poder quitar encima, porque el cocodrilo no tiene buena fuerza de levantamiento. La fuerza del cocodrilo recae en el daño que hacen las mandíbulas a la hora de cerrarse, pero las mandíbulas de un cocodrilo son bastante débiles a la hora de abrirse, y si una morsa se le pone encima, teniendo en cuenta que eso probablemente haría que el cocodrilo vaya perdiendo aire por el peso masivo de la morsa y lo voluminosa que es probable que la morsa termine ganando. Así que, al menos por ahora, le daré la victoria a la morsa. Y bueno, rinoceronte blanco contra elefante africano de la sabana. A ver, hay videos y documentales que explican a detalle cuál es el resultado. Se puede resumir en que si bien el rinoceronte tiene una piel más resistente y el cuerno que tiene le puede hacer bastante daño al elefante, entre su estupidez, su mala vista y la clara inferioridad en tamaño, es que el elefante simplemente se la vive torturándolo. O sea, generalmente cuando se reportan y se graban encuentros entre estos animales, los elefantes siempre llevan la delantera. Y si no llevan la delantera es porque simplemente no quieren pelear. Es el rinoceronte el que ataca primero y los quiere fuera de su territorio. Pero si un elefante está decidido a pelear, el rinoceronte jamás puede hacer nada. Y es incluso triste de ver. Así que el elefante gana y sin discusión, diría yo. Porque está hasta comprobado que el elefante es superior. Bisonte contra hipopótamo común. Bueno, si bien el bisonte es un tanque de manual, yo creo que gana el hipopótamo. Porque si bien el bisonte podría empezar tipo tratando de cornear al hipopótamo, darle algunas embestidas con la cabeza y todo, y si bien creo que tiene más posibilidades de hacerle daño a la piel del hipopótamo que el tigre, a la larga el hipopótamo simplemente tendría que utilizar su agresividad, la cual es superior a la del bisonte, y utilizar sus mandíbulas para morder la cabeza o el cuello del bisonte, que si bien no sería fácil por lo denso que es su pelaje y lo grueso que es el cuello del bisonte, más la joroba, hay que tener en cuenta que el hipopótamo es el mamífero terrestre con las mandíbulas más poderosas del mundo. Y si es capaz de aplastar a un cocodrilo, tampoco veo imposible que pueda aplastar algunas partes del bisonte como lo pueden ser la nuca. Así que viéndolo por ese lado, el hipopótamo tiene la ventaja. Y es más, ni siquiera tienen que llegar a ese punto. Porque si bien el bisonte es un animal bastante defensivo cuando se lo propone, el hipopótamo es el animal más agresivo en toda África y también el más peligroso, lo cual no se da por nada. Estos animales son tan territoriales que se la viven peleando con todo, incluso con animales más poderosos como los rinocerontes y los elefantes. Spoiler alert. Y si un solo hipopótamo ya es capaz de lidiar con dos animales así, no veo cómo no pueda lidiar con el bisonte. Simplemente debería de asustarlo, aprovechar sus capacidades físicas que están por encima de la del bisonte y ganar la batalla automáticamente. Así que viéndolo por ese lado, el hipopótamo es el vencedor. Morsa contra elefante africano de la sabana. Aquí la verdad no hay nada que discutir. Nuevamente es imposible, y en este caso sí es totalmente imposible, que estos dos animales estén en un mismo escenario. Pero suponiendo que ambos están en un hábitat convencional con un estanque de agua neutra para la morsa por tiempo limitado,
obviamente, porque, a ver, vamos a suponer que ambos están en una reserva. A la morsa le están preparando su hábitat y solo por cosas que Dios sabe, la pusieron en el hábitat del elefante donde hay un estanque de agua neutra. Si el elefante ve a la morsa no tiene nada que hacer, porque el elefante la supera en todo y simplemente tendría que clavarle los colmillos o usar su propio peso para hacer pedazos a la morsa. Así que aquí el elefante es el indiscutido vencedor. Y ahora, hipopótamo común contra elefante africano de la sabana. Mira, lo único que puede hacer un hipopótamo para llevar la delantera es morder la trompa, porque eso es algo que luego hacen los cocodrilos. Muerden la trompa de los elefantes y a veces se las arrancan. Pero aún así, los cocodrilos por lo general suelen sufrir daños a consecuencia de ello, porque los elefantes los sacuden y los mandan volando, o los elefantes los acercan y cuando ya los tienen a su merced, los aplastan. Así que, viéndolo por ese lado, y más que hay videos que nos muestran cómo los elefantes superan a los hipopótamos, es que el elefante es el indiscutido vencedor. Y seamos honestos, era obvio. Era obvio que el elefante iba a ser el vencedor. ¿Qué otro animal de estos podría ser el vencedor? El guepardo ni en sueños. Si no puede defender su comida de buitres, menos de un elefante. E igual te digo que el elefante, como no come carne, no va a querer su comida, pero seguramente lo va a querer fuera de su territorio, y más si es temporada de celo. El lobo gris es incapaz de vencer a un bisonte si no está en compañía de su manada. ¿Tú crees que le va a ganar un elefante? Claro que no. El bisonte, si bien es un animal bastante fuerte, es inferior al hipopótamo, que es inferior al elefante, así que no le puede hacer nada a un elefante. El alce es vencido por el bisonte, y si bien es junto a este mismo el animal más grande de Norteamérica, no puede competir con los titanes de África, lo cual incluye el elefante. El tigre, si bien puede cazar elefantes asiáticos jóvenes, la tiene muy difícil contra los adultos, y teniendo en cuenta que el elefante africano de sabana es más poderoso que el elefante asiático, tiene aún menos probabilidades de vencerlo. El león africano literalmente de solo ver a un elefante africano de sabana ya se asusta. Incluso una manada entera puede ser asustada por un solo elefante. Así que nuevamente no hay nada que explicar. La anaconda verde no tiene ni oportunidad alguna contra el hipopótamo. Y contra un animal superior como el elefante es obvio que no. La morsa, como bien ya lo expliqué, no tiene ninguna oportunidad contra el elefante. Porque si bien es un animal poderoso, no tiene ninguna ventaja contra este, ni la más mínima. El oso polar no puede ni lastimar a una morsa, así que menos va a poder lastimar a un elefante. Un cocodrilo de agua salada solo puede tratar de arrancarle la parte delantera de la trompa y listo, porque de ahí en fuera, si el elefante lo atrapa y lo aplasta con sus pisadas o le clava los colmillos en el vientre, lo mata de una. El gorila ya es despedazado por el cocodrilo, así que menos oportunidad tiene contra un elefante, más cuando es un animal tan tranquilo. El rinoceronte literalmente tiene pruebas de cómo es humillado por el elefante cada lunes que no está pasando nada interesante. El caballo común no tiene oportunidad contra el rinoceronte. Un caballo doméstico e incluso un ejemplar grande de otra raza como el Shir no puede hacer nada contra un animal con la biomecánica del rinoceronte, así que menos oportunidades tendría contra un elefante. Y un camello, como bien ya expliqué, si bien es un animal duro, no está ni a la sombra del elefante. Así que nuestra conclusión es que el elefante africano de sabana y los elefantes en general son los animales terrestres más poderosos de todos. Y bueno, espero que les haya gustado el video. No olviden dejar su like y suscribirse. Me gustaría que compartieran este video y dejaran su opinión en los comentarios. Y sin nada más que decir, me despido. Buenos días, buenas tardes, buenas noches.